Si tienes hijos, atención porque te voy a decir 10 consejos que puedes empezar a aplicar desde ya para que los niños de la casa lleven una alimentación saludable. ¿Listos? Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y hago este video porque muchas mamás me han estado pidiendo consejos para hacer que sus niños coman mejor. No sé cómo no se me había ocurrido hacerlo desde antes. La alimentación saludable debe empezar desde que somos niños. Pero bueno, nunca es tarde, así que vamos a ello. Pero antes, aunque estos consejos van para la alimentación infantil, también aplican para adolescentes e incluso para algunos adultos. Así que toma nota. Primer consejo, vamos a hacernos amigos de la alimentación saludable. Muchas veces se suele premiar a los niños con un helado, McDonald's, galletas y otras cosas poco saludables. Pero lo más grave es cuando se castiga con comida nutritiva, por ejemplo con un plato de verduras o de lentejas. Y si somos racionales, esto debería ser al revés, porque la alimentación saludable nos da muchos beneficios y nos hace estar mejor. Para cambiar el enfoque vamos a hacernos amigos de la alimentación saludable. Una forma es ir hablándole al niño de los beneficios de los alimentos. Por ejemplo, podrías ver mis videos como este, que además de los nutrientes te cuento datos curiosos. A los niños eso les gusta. Otra forma es con el siguiente consejo. Los niños aprenden jugando y también pasa con la alimentación. Así que haz que la comida saludable sea algo que les divierta. Por ejemplo, podrían organizar cenas temáticas con alimentos saludables de algún país o con comida de la última película que hayan visto. O por ejemplo, jugar a adivinar el alimento saludable, ya sea probándolo a ciegas o con mímica. Si se te ocurre alguna idea de juego, escríbela en los comentarios para que así entre todos tengamos más ideas. El tercer consejo también va relacionado y es hacer que los niños participen en la alimentación saludable. Diles que te ayuden a hacer la lista de compra, a preparar los alimentos, a elegir el menú de la semana, etc. A los niños les gusta sentirse escuchados y que tienen poder de decisión. Lógicamente tú, como adulto, debes orientarlo para que cada vez prefiera más alimentos saludables. Recuerda, sin que sea un castigo. El cuarto consejo es fomentar el consumo de agua. Está bien que de vez en cuando les prepares un jugo, un agua de limón o de otras frutas, pero además deben acostumbrarse al agua. Una forma es que tengan siempre al alcance botellitas o vasos de agua y otra es predicando con el ejemplo. Así que a tomar agua. El siguiente consejo va más para los papás y es entender que el niño tiene un tamaño de estómago diferente al de un adulto. Por lo tanto, no lo obligues a comerse todo lo del plato. Es mejor que vaya aprendiendo a escuchar cuánta hambre tiene para que coma solo lo necesario. Igualmente, el siguiente consejo va para el adulto y sería entender que el sentido del gusto se va desarrollando. Es decir, que un niño no tiene la capacidad de disfrutar los mismos alimentos que los adultos, sobre todo porque desde pequeñito su sentido del gusto está alterado con azúcares o alimentos con mucho sabor. Lo ideal es que mientras más naturales sean los alimentos, mejor. Así poco a poco irán descubriendo nuevos sabores. Pero además es muy importante que no los obligues a comer siempre lo mismo que tú. Deja que vayan descubriendo nuevos alimentos. Para eso, el siguiente consejo que te doy es tener a su alcance comida saludable. Si compras un melón y cuando el niño va y abre la nevera, lo ve entero y ve que tiene que pedirle al padre que lo corte o le da pereza hacerlo, va a preferir ir por las galletas. En cambio, si ya lo tienes cortadito y a su alcance, será más fácil que elija esa opción. Además, es importante que recuerdes que tú eres el adulto y que la disciplina la marcas tú. Por eso, si no quieres que tu niño coma los cereales de caja y que prefiera una opción más saludable, tú, como autoridad, no los compres, o al menos que no sea tan seguido. Volviendo a un punto anterior, haz que juntos preparen una lista de compra saludable o de menús y usa tu disciplina para cumplirla. Otro consejo es usar la creatividad. Por ejemplo, si un guiso de lentejas no le gusta, quizá puedas prepararlas en forma de albóndigas, hamburguesitas o boloñesa. Si el filete de pescado no le gusta, a lo mejor si haces taquitos de pescado sí se lo coman. Así que usa diferentes preparaciones y condimentos. Y último consejo es predicar con el ejemplo. Si tú disfrutas de la alimentación saludable, tu pequeño también lo hará. Si quieres que yo te ayude con menús y recetas, puedo ser tu nutricionista a través de una consulta personalizada o uno de mis retos para perder grasa que tienes en quierounadieta.com. Y además te invito a que veas más de mis videos donde hay otros consejos que te pueden servir. Si te gustó el video, compártelo y déjame un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.